Porque el fin viene, dice el apóstol Pedro. Hace poco estaba comparando un artículo que salió en una revista con un párrafo del Espíritu de Profecía que dice de la siguiente manera: el momento actual es de interés abrumador para los que viven. Ya hemos leído ese párrafo, muchos lo hemos leído. ¿Cuántos hemos leído ese párrafo del Espíritu de Profecía? Los gobernantes, los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro, especialmente en los problemas que suceden en los países. ¿Hacia dónde está nuestra atención fija ahorita? En la Asociación General, en la división, están puestos los ojos en Venezuela. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Cuál es la situación difícil que hay en Venezuela ahorita? Cuando hay un grito desesperado de muchos hermanos que quieren salir de su querida Venezuela. La sierva del Señor dice que llegará el tiempo en que ningún lugar será seguro. Llegará el tiempo, hermanos, en que ningún lugar será seguro. Pero sigue diciendo, especialmente este párrafo del Espíritu de Profecía, los estadistas, los gobernantes, los hombres importantes, están interesados en las cosas que están sucediendo. Hay un artículo, esto lo dice la sierva del Señor, y hay un artículo que se escribió que dice de la siguiente manera: en nuestro mundo actual existen muchas instituciones interesadas en estudiar el problema que afecta a nuestra sociedad. Y una preocupación, hermanos, es el aumento de la violencia en todos los aspectos de la vida del hombre como una enfermedad incurable que afecta a la mayoría de los países ricos y pobres. ¿Cómo catalogan a la violencia? Como una enfermedad incurable. La violencia, una enfermedad incurable. Ahora sigue diciendo aquí, pocos se dan cuenta que el problema en la restauración de la humanidad empieza en el hogar. Y hoy nosotros encontramos, dice, con violencia en la familia, violencia en el hogar. Yo me quedé pensando en esto. En todos los países del mundo, nuestras sociedades se componen de familias. Y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Y el bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar que transmite a una sociedad. Pero ¿cómo está nuestra sociedad actual? ¿Qué es lo que nosotros oímos de nuestra sociedad? ¿Qué es lo que más se oye en nuestra sociedad? Hoy nosotros escuchamos de violencia. Ahora vamos a ver lo que dice Primera de Pedro. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 7, que es nuestro texto de introducción. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿En qué año se escribió esta carta? ¿En qué año dijo Pedro esto? Cerca de 2000 años. ¿Qué diría Pedro si estuviera en nuestro medio? Cerquita. ¿Cuál sería la posición de Pedro si estuviera en nuestro medio? ¿Qué oportunidades tendría Pedro de predicar el evangelio? ¿Cuál es nuestra posición ante semejante mensaje que Pedro predica? Porque Pedro dijo, el fin de todas las cosas se acerca. Y él pidió algo. Y pidió que nosotros fuésemos, ¿qué? Sobrios, prudentes, que estuviésemos velando. ¿Pero velando en qué? En oración, mis queridos hermanos. Me aterro, mis queridos hermanos, cuando veo que nos ha tocado vivir un tiempo muy difícil. Un tiempo difícil, dice la sierva de Dios, una crisis que no soy capaz de describir. No hay pluma humana que pueda describir los acontecimientos finales. Lugares que serán controlados por los demonios, dice la sierva del Señor. Hombres que van a aterrar a la humanidad. Hermanos, estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo donde reina la violencia. Un tiempo donde se está cumpliendo la profecía del profeta Oseas. Vayamos al profeta Oseas en el capítulo 4
del versículo 1 al 6, se está cumpliendo la profecía del profeta Oseas. Veamos lo que nos dice Oseas en el capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. ¿Por qué contiende Dios con los moradores de la tierra? ¿Por qué creen ustedes? La Biblia lo dice. ¿Qué dice el profeta? Porque no hay verdad. ¿Qué no hay en la tierra? No hay verdad. ¿De qué habla la gente? De mentira. ¿De qué habla la religión? De mentira. ¿De qué hablan los políticos? De mentira. ¿De qué hablan los hogares? ¿De qué hablamos nosotros? ¿De qué hablas tú, querido hermano? ¿De qué habla la gente? De mentira. ¿Por qué contiende Dios con los moradores de la tierra? La Biblia dice, porque no hay verdad. ¿Qué otra cosa no hay en la tierra? No hay misericordia. No hay conocimiento de Dios en la tierra. ¿Qué es lo que abunda en la tierra? Versículo 2. Perjurar. ¿Qué es perjurar, hermanos? Es jurar en falso. Es jurar con intensidad. ¿Qué hay más? Mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen. Y derramamiento de sangre tras derramamiento de sangre. La segunda maldición que recibió nuestro planeta Tierra, ¿cuál fue? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la segunda maldición que recibió la tierra? La primera fue cuando Dios le dijo al hombre, maldita será la tierra por tu causa. Así le dijo Dios, ¿verdad? Espinos y cardos te producirán. Fue la primera maldición. Y la segunda maldición tiene relación con derramamiento de sangre. Cuando la tierra recibió la sangre del justo Abel, dice la Biblia, la tierra recibió la segunda grande maldición. La sierva del Señor dice que hay lugares que son muy malditos cuando se derrama sangre. ¿Cómo vivimos en este tiempo, hermanos? ¿Cuánto derramamiento de sangre han dejado las guerras? ¿Cómo está nuestra sociedad actual? La Biblia dice aquí perjurar, mentir, matar, hurtar. Hay una gran diferencia entre hurtar y robar. La diferencia que muestra el diccionario de hurtar es un robo a escondidas, a hurtadillas, que nadie te vio. Y muchos miembros de la iglesia del Dios están hurtando en los diezmos que le pertenecen al Señor. Queremos predicar el evangelio del reino. Queremos que Cristo venga a la tierra. Debemos de enseñarle a la gente que no hurte. También nosotros podemos hurtarle al Señor en su tiempo. Adulterar, prevalecen. ¿Cuántos adulterios? El adulterio, hermanos, será uno de los pecados de los últimos días que va a destrozar a grandes torres. Ayer escuchamos la historia de Balaam y cómo termina Balaam. Y claro, no recibe después, ¿verdad? No puede maldecir al pueblo de Israel, pero tiene una estrategia Balaam. ¿Cuál fue la estrategia de Balaam? ¿Recuerdan ustedes? Sí. ¿Qué hizo Balaam? ¿Qué le dijo a los reyes de Canaán? ¿Qué les dijo? ¿Recuerdan ustedes? Programó un plan. Manden a las mujeres al campamento de Israel. Oh, mis hermanos, la sierva de Dios dice que será uno de los peligros de los últimos días. Y hoy nosotros vemos, hermanos, el adulterio en todas sus esferas, pero no solamente en el asunto moral, en el asunto de una relación marital. Yo puedo también adulterar la verdad. Yo puedo también adulterar, mis queridos hermanos, especialmente en un negocio. Yo puedo adulterar. La Biblia dice, todo esto prevalece. Derramamiento de sangre tras derramamiento de sangre. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Versículo 3. Por lo cual la tierra se ha enlutado. Oigan esto, hermanos. Y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves de los cielos. Y aún los peces del mar fallecerán. Ciertamente hombre no contienda ni reprende a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y tu madre la talaré.
Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque tú desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Este es un capítulo profético, pero yo quiero solamente detenerme en el tiempo que estamos viviendo. Y quiero detenerme que estamos viviendo especialmente en una época violenta, donde existe la violencia en todas sus ramas. Yo me quedo pensando, mis queridos hermanos, cuando busco en el diccionario y comienzo a buscar la palabra violencia. ¿Qué quiere decir violencia? Violencia viene del latín, que quiere decir violentía, que quiere decir que actúa con fuerza, con ímpetu, con brusquedad. Oigan esto, que controla a la fuerza, que tiene poder. Alguien escribió un comentario y dice: ¿quieres conocer el carácter de una persona? Dale poder y conocerás su carácter. Y eso es muy cierto, hermanos. El poder muchas veces corrompe. El poder, mis queridos hermanos, enorgullece. Lo que le sucedió a Nabucodonosor. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. ¿Y qué hizo Nabucodonosor al siguiente día? ¿Qué hizo después de él? Llamó a todos sus consejeros y dijo: reúnanme a todos en el campo Dura, porque vamos a levantar una gran imagen. Pero no la hizo como se la reveló el profeta, sino la hizo todo ¿de qué? De oro. Hermanos, qué triste, queridos hermanos, la realidad del ser humano. ¿Qué es violencia? Hay algunas palabras asociadas con violencia: impetuoso, furioso, incontrolable, que maltrata, que arruina, que daña. ¿Cuántas veces hemos actuado con violencia? Y ahora hay una lista aquí, como la violencia está catalogada como una enfermedad social. Ahora, hoy nosotros oímos hablar de la violencia sexual. ¿Y será que no hay violencia sexual en nuestro medio? A veces hay un tabú en ese mensaje, pero nosotros necesitamos ir a los hogares. Necesitamos dar consejería a nuestros hermanos, a las familias, porque a veces la mujer se mira como un símbolo sexual y se abusa de la mujer. Mis queridos hermanos, hay violencia sexual, hay violencia social, hay violencia doméstica, hay violencia física, hay violencia intrafamiliar en la comunidad, violencia juvenil, violencia escolar y hay violencia religiosa. ¿Cuántos cristianos murieron en la antigüedad por la violencia religiosa? ¿Qué nos dicen las estadísticas? Unos dicen 50 millones, otros dicen 150 millones. Pero lo que yo sí sé es que si juntamos todas las muertes que han existido en todas las guerras, por política o por lo que usted quiera mencionar, no podemos superar el número que ha causado la violencia religiosa. Tantas muertes, queridos hermanos. Y ahora me preocupa porque aquí tengo yo en mis manos, dice: crean el primer rifle cristiano. Mira, léalo, ¿cómo dice, hermano? Crean el primer rifle cristiano. Crean el primer rifle cristiano. Y vean este artículo cómo dice. ¿Cómo será el primer rifle cristiano? Dice aquí: Estados Unidos. Una compañía de armas de los Estados Unidos desarrolló un rifle de asalto que contiene citas bíblicas. Se trata de un rifle cruzado, un rifle de asalto que tiene grabado un salmo de la Biblia. Y el salmo de la Biblia dice: bendito sea Dios que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Un rifle cristiano. ¿Y saben qué dicen muchos adventistas? Bueno, hoy podemos tener ese rifle. ¿Y saben qué dicen muchos religiosos? Que mandan a sus jóvenes a la guerra. Hoy podemos tener un rifle religioso. Hoy tenemos armas y bendicen los rifles para matar. Pero el pueblo de Dios es pacifista. El pueblo de Dios no pelea. Nosotros proclamamos paz, ¿verdad? Pero no la paz y seguridad que proclama el mundo. ¿Creemos que vendrá paz al mundo, mis queridos, o no vendrá paz al mundo? Viene la paz en el mundo. Y los hijos de Dios somos llamados pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Por eso los cristianos no pelean. Los hermanos en las iglesias no pelean. Aquí en México no pelean los hermanos en las iglesias, ¿verdad, hermano Manolo Nájera? No quiero que tú me digas. Y los pastores no peleamos, ¿verdad, hermanos? ¿O peleamos nosotros?
tenemos nuestras armas también. ¿Ah? Hermanos, la iglesia no está convertida. Y cuando la iglesia no está convertida, tiene sus armas. Un hermano me dice, mira, si comienzas a sacar tus armas, yo voy a sacar mis bombas. ¿Cuáles son tus armas, hermano? ¿Qué armas estás usando tú? ¿Necesitamos nosotros seguir el ejemplo de Jesús? 3 años y medio Pedro andó con Jesús, con el Maestro. Y cuando Jesús se entristece, le dice, mi alma está triste hasta la muerte. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres malos. ¿Qué le dice Pedro? Señor, no, yo te voy a defender hasta la muerte. No, Pedro, no. ¿Y será que Pedro tenía la intención de defender a su Maestro? Sí tenía la intención, porque cuando lo prendieron, ¿qué hizo Pedro, hermanos? Ahora, la pregunta es, ¿estaba con el Maestro y llevaba escondida qué cosa? Una espada. El pastor de la iglesia después, machetero, un gran machete, una gran espada. ¿Dónde la llevaba escondida? La historia dice que Pedro pertenecía a una secta llamada de los celotes. Y ellos eran terroristas. Ellos les gustaba usar mucho la espada. Y llevaba escondida la espada. Ahí la llevaba. El último día que iban a estar con el Maestro. ¿Y acaso Jesús no le dijo, Pedro, ¿qué crees tú? ¿Que no puedo llamar yo a mi Padre y mandar legiones de ángeles? Hermano querido, nunca te defiendas. Yo he tenido que aprender lecciones en mi vida. Cuando te ataquen ya no te defiendas. Jesús nunca se defendió. Miren, este es hijo de ¿qué? De fornicación. ¿Qué hacía Jesús? Silencio. Pero cuando comenzaban a atacar la verdad, defiende la verdad. Lucha por la verdad. Y si hay necesidad de morir por la verdad y tú sufres violencia por la verdad, no te importe, querido hermano, pero no te defiendas. Porque el cristiano no actúa con violencia. ¿Recuerdan la historia? Más de alguna vez yo he escuchado aquella historia de aquel toro, un gran toro de raza durante toda la mañana. Los ganaderos no pudieron entrar el toro, especialmente a su corral. Y un anciano estaba viendo y se reía que no podían entrar al toro. Le tenían amarrado de una pata con un lazo de los cachos por otro lado y le pegaban con un látigo al toro. Y el toro sacaba hasta espuma por la nariz y no lo podían detener. El hombre dice, un momento, tranquilo, yo solito lo voy a meter sin que ustedes me ayuden. Y ya se cansaron los ganaderos, ¿sabes? Mételo pues, a ver si puedes. Empezaron a reír del anciano. Le quitó los lazos, le puso un poco de agua con sal, agarró un poco de grama y el toro se sintió más desahogado. Y luego los animales pareciera que no entendieran, pero ven y conocen, hermanos. Después de un rato, comenzó a darle más grama y comenzó a darle grama y se acercaba, iba caminando hacia el establo y lo metió. ¿Cómo lo metió? No lo metió a la fuerza. Hay un problema de nosotros, hermanos, los pastores, que queremos muchas veces ganar a las personas con violencia. Dios le da la oportunidad al ser humano de elegir. Dios le dice, aquí pongo delante de vosotros. ¿Qué pone? La bendición y la maldición. ¿Qué dice Dios? Escoge la bendición para que te vaya bien a ti y a todos tus hijos. Hermanos, Dios nos da ese privilegio de decidir. Pero como estamos hablando de este peligro, de la violencia de los últimos días, yo me pongo a pensar, ¿qué provoca, qué produce la violencia? Hay un problema y aquí quiero detenerme. Vayamos a ver lo que dice Mateo 24:12. ¿Qué provoca la violencia? San Mateo capítulo 24 y vamos a meditar en el versículo 12. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera, Mateo 24 y el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasó, mis hermanos? El amor de muchos, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que trae por consecuencia el aumento de la violencia? El amor de quien se enfría, y hasta de los cristianos se enfría el amor.
He andado mucho por carretera en varios países con hermanos, hemos recorrido y a veces hemos encontrado en la carretera gente que pide auxilio y con dos pensamientos: ¿nos paramos o nos vamos? Una familia se paró a prestar ayuda porque pusieron a una niña a hacer una parada porque el carro se había explotado el neumático. Y la niña: ayúdenme, mi papá no puede, mi padre no puede cambiar el neumático, ayúdennos por favor. Y pararon y era un atraco, un asalto. Violaron a las mujeres, mataron a varios, se llevaron el carro y hermanos, así está nuestra sociedad. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasa con el amor? Se enfría el amor. Hoy, hermanos queridos, da pena prestarle atención a los seres humanos. Hace poco llegó una persona a tocar a mi casa, iba nervioso. Y yo le abro la puerta y me dice: Señor, a mí me han contado que aquí se reúnen, aquí hacen oración. Yo quiero que ore por mí. Me acaban de robar mi carro, por favor, ore por mí. Y yo me puse pues un poquito preocupado. Pase adelante, ya comió y le estaba queriendo dar comida. Pero mi esposa me dice: observó lo que hacía este hombre. Comenzaba a ver todo en la casa. Sí, fíjese que me pasó esto. Y miraba para allá, ¿qué había en la casa? Y luego después uno les da sus números de teléfono. ¿Y qué hacen después? Una llamadita y dicen: ya sabemos que usted vive acá, tiene un hijo, tiene esto, tiene lo otro, y por favor deposite tanto. Uy, hermano, estamos viviendo en ese tiempo difícil. ¿Cuántas llamaditas? ¿Cuántos hermanos aquí en México, en muchos países yo he ido, hermanos, y los hermanos hablan de que las llamadas son famosas, ¿verdad? Llaman a las personas y tienen que dar cierta cantidad de dinero, porque si no, corre el riesgo, hermanos queridos, de que pierdan la vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos malos, hermanos, en donde prestarle la ayuda ahora a personas da pena. Y aún en nuestra fe, hermanos, el amor de muchos se enfría en la iglesia. Hay hermanos que vienen con necesidad. Yo he tenido que arreglar problemas y dicen: pastores que vino aquí con necesidad y necesitaba dinero y yo le presté y ahora mire, él tiene dinero y no me quiere pagar. ¿Y ahora qué sucedió con ese hermano? Su corazón se cerró porque ahora viene alguien con necesidad que sí va a cumplir. ¿Y qué dice este hermano? Lo siento mucho, pero ya aprendí a no prestarle mejor nada a ningún hermano de la iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasó con el amor? El amor de muchos se enfrió. Pero ¿qué causa también el aumento de la maldad? Quiero llegar a otro punto, hermanos. Y aquí en este punto yo quiero hacer un apelo a todos mis queridos hermanos, especialmente los que estamos aquí, para que pensemos un poco. Y quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 2 en adelante. Yo conozco tus obras, y tu trabajo, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, tienes paciencia, has trabajado por mi nombre, y no has desmayado. Pero, hay un pero. ¿Cuál es el pero, mis hermanos queridos? La violencia está provocando también que se pierda el primer amor, el amor espiritual. Y yo quiero especialmente animar a mi querido hermano Jorge, y lo veo con su querida esposa. Ese amor, ese primer amor que ustedes tienen, que nunca se pierda. ¿Qué es lo primero que se pierde en el hogar? El primer amor. Ya no le dice el esposo a su esposa: mi amor, te amo. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste eso? Hoy miramos nosotros familias distorsionadas y el problema radica en la familia. Ya escuchamos el artículo que leímos. Miramos esposos distanciados.
Hay problemas en los hogares porque se perdió, ¿qué cosa? El primer amor. Un hermano me decía, a mí me gustaría que los jóvenes antes de casarse tengan por lo menos una pequeña querella. Es decir, una pequeña discusión. Porque cuando están de novios, no se pelean. Contentos, ¿verdad? Pero cuando ya comienza esa vida a relacionarse, comienzan a salir ciertos defectos, el hombre dice, yo no sabía que tú eras así, pero yo tampoco sabía que tú eras así. ¿Ah? Y comienzan ya las discusiones. La sierva del Señor dice, las parejas que llegan al matrimonio, eviten por todos los medios la primera querella, dice la sierva del Señor. ¿Y cuál es la primera querella? La primera discusión, porque tras de esa discusión que dice ella, vendrá otra, y si no la detienes, vendrá otra y otra y otra y otra, y se pierde tu primer amor. Muchos hogares en nuestra iglesia han perdido el primer amor. ¿Qué es lo que causa eso? ¿Por qué se pierde el primer amor? Por la violencia, hermanos. La violencia destruye. La violencia es algo que viene a forzar tu voluntad. El amor es libre. Alguien dijo, si amas a alguien, déjalo libre. Si regresa, es tuyo. Y si no regresa, nunca lo fue. Hermano querido, la violencia está destruyendo el amor hacia la humanidad, el amor hacia el esposo, pero también el amor hacia Dios. Porque yo quiero aplicarlo también. Ayer se mencionaba, aquellos que se bautizan están en el fervor, ¿verdad? Con su fervor. Son los primeros en la iglesia. Pero conforme va pasando el tiempo, y hay hermanos, los mismos directores de iglesia, ¿y por qué tan temprano veniste? Sí, mira. ¿Y cómo queda aquel joven? Hermano, yo quiero participar porque los que se bautizan están con el primer amor. Y a veces, no, hombre, si ya participó, solo el hermano quiere participar, ya siéntate un poquito, ya, hombre, estamos cansados de oírte. ¿Qué pasa con ese joven? Está sufriendo violencia, porque hay violencia en la iglesia, hermanos. Ay, queridos hermanos, y esto está trayendo descontrol en la iglesia del Señor. Se practica la violencia religiosa, hay bullying. Si hay bullying escolar, también hay bullying en la iglesia. Y qué triste es cuando un líder lo hace. Usted lo va a hacer porque yo soy el que mando aquí, hermanos. Dios no te ha puesto a ti como capataz de la iglesia. Dios te ha puesto como ¿qué? Como siervo de la iglesia. Los que somos líderes en la iglesia somos siervos, mis queridos hermanos. Jesús se hizo siervo de siervos. Él le lavó los pies a sus discípulos. Los discípulos esperaban que viniera el esclavo a lavar los pies. Pero él no tuvo ningún temor. Él no tuvo ningún prejuicio. Él se ciñó la toalla, agarró y comenzó a lavar los pies de los discípulos. No importa si en la iglesia donde tú estás hay Judas, queridos hermanos. Porque los Judas siempre van a estar. Pero no pelees con los Judas, porque los Judas ganan siempre la batalla. Deja a los Judas solos, porque ellos solos, ¿qué? Lee el espíritu de profecía. No pelees con los Judas. Los Judas solos se ahorcan. Hermanos queridos, vivimos tiempos difíciles. Vivimos tiempos donde realmente me preocupa. Pero tengo contra ti. ¿Qué tienes contra nosotros? Habla el testigo fiel. Que has dejado tu primer amor. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Cuando dice aquí recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué tienes que hacer? Se cuenta la historia de un hombre que le dice a su mujer, mi amor, ya no te amo. Perdóname, pero te dejé de amar. Así que me firmas el divorcio porque ya no aguanto más. Aquella mujer lloraba. Lloraba y lloraba aquella mujer. Pero un día se le ocurrió, está bien, y le dice, yo te voy a firmar el divorcio, pero vamos a hacer varios pasos. Está bien, dime tú. Como son varios documentos los que yo tengo que firmar, yo quiero invitarte en tal lugar, y en tal lugar, que es un parque, yo quiero leer todo el documento, y yo voy a ver qué es lo que dice el documento, y luego vamos a hacer por partes. ¿Está bien?
y la mujer lo llevó a un parque. Y el hombre se quedó viendo el parque y dice, ¿y este parque? Yo me recuerdo de este parque, decía. Me acuerdo de este parque. Y entonces la mujer, sentémonos por acá. Y yo me recuerdo de esta fuente de agua, decía el hombre. Y comenzaron ahí y la mujer leía y leía. Oye, yo me recuerdo de este vestido que tienes puesto, le dice el hombre. ¿No fue aquí donde yo te dije por primera vez que tú me interesabas? Sí, no, pero tranquilo, le dice. Yo estoy leyendo el documento, le dice la mujer. Muy bien, ya lo leí. Déjame que piense. Te invito, por favor, en tal restaurante. Ahí nos vamos a encontrar el día de mañana y vamos a discutir a ver qué es lo que sucede. Y cabal, van a ese lugar. Y cuando están en ese lugar, el hombre comienza a recordarse, pero este lugar, yo me recuerdo de este lugar. Y cuando llegan y comienzan a conversar, le dice, oye, ¿a propósito lo estás haciendo? No, ¿cómo a propósito? Yo no lo estoy haciendo a propósito, le dice la mujer. No, es que aquí fue en este lugar donde yo te dije que si querías ser mi novia. ¿Te recuerdas? Ah, sí, yo creo que sí me recuerdo, dice la mujer. Oye, ¿y tienes puesto el mismo vestido también? ¿Cómo dice la Biblia aquí? Recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Ah? Hay que recomenzar. ¿Sí? Hay que reenamorarnos de nuestras esposas una vez más. Hay que enamorarlas de nuevo otra vez. ¿Ah? Cuando perdemos el primer amor, hermanos, se pierde todo. Y ten cuidado, hermanos, porque si pierdes tu primer amor, corres un peligro. ¿Cuál es el peligro que corres? Ya lo vamos a leer. Y por último, hermanos, la mujer le dice, mira, yo quiero firmarte este divorcio en mi casa. ¿En tu casa? Sí, en mi casa. Y llegó a su casa. Y tenía a su papá y a su mamá. Y entró el hombre y la muchacha estaba vestida como cuando él fue a pedir la mano de su novia. Y aquel hombre cayó postrado y le dice, mi amor, perdóname. He sido un tonto. Me equivoqué. Pero la mujer lo trabajó. Lo hizo recordar. La Biblia dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. No importa que haya violencia, no importa que haya maldad, no importa que haya ingratitud en la iglesia. Tú, mi querido hermano, practica tu primer amor. El primer amor espiritual que te mantendrá en la iglesia. Hermano querido, si tú no te mantienes firme en la iglesia, en medio de tantos peligros, tú puedes naufragar en tu fe. ¿Cuántos hermanos se han olvidado de su primer amor? Especialmente hablando en el hogar. Nunca nos olvidemos de nuestro primer amor. Cada día es un día nuevo para comenzar. Olvidémonos de las cosas pasadas, hermanos, porque el pasado te daña. El pasado es una hoja negra que quedó. Si fallaste allá atrás en el pasado, deja el pasado atrás y comienza a vivir una vida nueva. ¿Saben, hermanos, cuál es lo más lindo de Dios? Que Dios se olvida de nuestros pecados. Dice que los lanza ¿a dónde? A las profundidades del mar. Pero Satanás es un buen buceador. Satanás es buzo. Y se tira allá y va a ver cuáles son los pecados del pastor Nájera, cuáles son los pecados del Raúl Escobar, y nos usa a nosotros para señalarnos, para condenarnos, hermanos. Y ahí estamos condenándonos los unos a los otros, causando violencia a nuestro prójimo. Y por eso Cristo no ha venido, mis queridos hermanos. Necesitamos aprender a vivir una vida de paz. Pero qué difícil es vivir en paz cuando hay violencia en nuestro mundo. Qué difícil es vivir en paz. ¿Tú te sientes bien cuando estás con alguien que te ha tratado mal? Pero tienes que aprender a convivir. Tienes que aprender a respetar. Tienes que aprender, hermano querido, a perdonar. Estaba viendo algo que me interesó. La palabra ofensa viene de perturbar. Y cuando alguien te ofende, te perturba. Y cuando tú estás perturbado, no tienes paz. Y esa paz solamente la puedes encontrar en Cristo, mi querido hermano. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar
si no te hubieres arrepentido. Aquí habemos pastores de diferentes países. Muchos pastores estamos en la iglesia, algunos por vocación, algunos por profesión, pero Dios quiere que seamos pastores de vocación. Que no amemos un salario, mis queridos hermanos. Que no estemos en la iglesia porque queremos un buen salario. Estamos en la iglesia porque Cristo murió por nosotros. Y somos deudores con Cristo, hermanos. Muy pronto, con salario o sin salario, el evangelio será predicado en todo el mundo, querido hermano. Y la gran pregunta es, ¿estarás tú queriendo seguir llevando el arca del Señor, aunque no tengas la forma de cómo vivir? Dios suplirá toda necesidad. Yo recuerdo la historia de esos pioneros que dejaron sus países, dejaron sus raíces fuera, mis hermanos. Sacrificaron todo, sacrificaron a su familia, no les importó nada. Muchos murieron en países extranjeros por predicar el evangelio. Y saben, hermanos queridos, no lo hicieron por salario, lo hicieron porque tenían una necesidad que hacer, porque me es impuesta, que dijo Pablo, necesidad de predicar el evangelio. Qué bonito, hermanos, es cuando nosotros nos desprendemos de lo que tenemos, vayamos a predicar el evangelio, ayudemos a los países necesitados. México es una potencia a nivel mundial y necesitamos el apoyo de México. Gracias a los hermanos mexicanos, porque México ha apoyado, pero necesitamos más apoyo. Pero no nos podemos olvidar de quiénes, de aquellos pioneros que sembraron con lágrimas, sembraron en escasez. Hoy tenemos el privilegio, Pastor Nájera, de llamar a alguien al ministerio, se le da su seguridad social, se le da sus viáticos, tiene un salario estable, de acuerdo a lo que pide la sociedad actual. Pero ¿qué hay, mi querido hermano Raúl Escobar, de aquellos siervos que vinieron y dejaron todo y que no tenían un salario? Como la experiencia que nos contó el hermano Raúl en la mañana. Era un día, no sé qué día era de la semana, pero solamente tenía, ¿cuánto en la bolsa, hermano? Un tostón tenía. Y ya se le había acabado la leche. No tenía qué comer. Y ahí estaba el hermano. Llegó con un hombre elegante, le presentó un libro, dice el hermano, y dice, ¿cuánto vale este libro? Yo se lo doy. Y se lo vendió. Y le ajustó para comprar. Compró comida, pero se fue a comprar a las sociedades bíblicas revistas para seguir colportando. Ese fue el segundo día que estaba en México. Es el sufrimiento de los pioneros de Dios, hermanos. Y a veces nosotros no valoramos a aquellos que han servido en la causa del Señor. Queridos hermanos, yo les quiero pedir en el nombre de Jesús en esta hora, tengamos mucho cuidado, no perdamos nuestro primer amor. No perdamos nuestro primer amor a la iglesia. ¿Cuántos dejan de creer en la iglesia del Señor? Por tanto, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hermanos queridos, arrepintámonos. En nuestro ministerio, los que somos pastores, ¿en qué momento de la historia de nuestro crecimiento espiritual nos hemos detenido y no hemos avanzado? Yo quiero, hermanos queridos, finalizar con lo que dice el libro de Joel. Vayamos a Joel, capítulo 12, al versículo 17. El segundo capítulo de Joel, del capítulo 12 al 17. Vivimos tiempos difíciles, tormentosos, tiempos de crisis, queridos hermanos, pero necesitamos ver lo que pidió el profeta de parte de Dios. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestiduras. Conviértanse a Jehová, vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se arrepiente del castigo. Versículo 15. Tocad trompeta en Sión, pregonad ayuno, llamad a la congregación, reunid al pueblo, santificad la reunión, junten a los ancianos, congreguen a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia.
entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, los ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no pongas en oprobio tu heredad, para que las gentes se señoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Yo creo que esta obra la debemos de comenzar los pastores. Necesitamos una conversión urgente. Alguien dijo, cuando se predicó el mensaje de la justificación por la fe en el año de 1888, cuando muchos corazones de muchos pastores fueron tocados por el mensaje hermoso de la justificación por la fe, el primer amor que corresponde a Jesús, nuestra justicia. Jesús debe de ser todo en nuestra vida. Y cuando Cristo está en nuestra vida, hermanos, tú vas a obedecer las demandas de la ley de Dios. Todos los principios los obedece. Porque la misericordia no te va a dar permiso para que violes la ley del Señor. Al contrario, te coloca en una posición mejor para que tú puedas obedecer por amor la justicia del Señor. En ese congreso, hermanos, de Minneapolis, cuando esos dos siervos de Dios predicaron el mensaje de la justificación por la fe, se predicó: has dejado tu primer amor. Y el primer amor consistía en que Cristo estaba o tenía que estar dentro del corazón de la misma obra y del ser humano. Muchos pastores pidieron su reconversión y varios pastores se bautizaron. Yo recuerdo mucho las palabras del pastor Raúl Escobar y él dice: muchos pastores necesitamos que bautizarnos de nuevo. Y eso es muy cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos pecado contra Dios. Y debemos de decir, como dijo el profeta Daniel: Señor, hemos pecado ¿contra quién? Contra ti. Todos los reformadores siempre se han considerado como ¿qué? Como pecadores, hermanos. Ni un reformador se ha considerado como ¿qué? Como justo delante del pueblo. Hemos pecado. Por nuestros pecados estamos en tal situación. Queridos hermanos, recuerda por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Es mi deseo en oración. Amén.